Fue en el año 2020 cuando nuestro mundo comenzó a experimentar una pandemia de proporciones increíbles. Y como resultado del COVID-19 vivimos situaciones que nunca antes habíamos enfrentado. Confinamientos, cuarentenas, distanciamiento social, además de un sinfín de otras medidas sin precedentes para intentar frenar la propagación de esta enfermedad. Y aunque el COVID-19 sigue apareciendo en una u otra variante, ya no es una crisis y hoy en día a poca gente le teme. Sin embargo, en tiempos bíblicos existía una enfermedad temida y muy temida no solo porque no tenía cura conocida, sino también porque quienes la padecían se veían obligados a convertirse en marginados sociales, completamente aislados de los miembros sanos de la sociedad para protegerlos. De hecho, la única defensa conocida contra esta terrible enfermedad era el autoaislamiento o cuarentena. La enfermedad a la que me refiero se llama lepra, un término general en que la Biblia se usa para referirse a diversas afecciones de la piel. Sin embargo, la lepra, en su forma más peligrosa y grave, era absolutamente espantosa, tanto física como socialmente. Un hombre que leí explicaba por qué esta enfermedad, hoy llamada enfermedad de Hansen, en honor al científico noruego que descubrió su causa, era tan físicamente aterradora para sus víctimas. Esto es lo que él escribió. La enfermedad a la que hoy llamamos lepra generalmente comienza con dolor en ciertas áreas del cuerpo. Le sigue el entucimiento. Pronto la piel en esas zonas pierde su color original. Se vuelve gruesa, brillante y escamosa. La afección se llama lepra porque hace que la piel se vuelva escamosa. La palabra griega lepos o lepis, escala, es el significado. A medida que la enfermedad progresa, las manchas engrosadas se convierten en llagas y úlceras sucias debido a la mala irrigación sanguínea. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienzan a arrugarse con surcos profundos entre las hinchazones, de modo que el rostro del individuo afectado comienza a parecerse al de un león. Los dedos de las manos se caen o reabsorben. Los dedos de los pies se ven afectados de manera similar. Las cejas y las pestañas se caen. Para entonces se puede ver que la persona en esta lamentable condición es un leproso. Al tocarlo con el dedo también se puede sentir, incluso se puede oler, pues el leproso emite un olor muy desagradable. Además, dado que el agente causante de la enfermedad frecuente ataca también la laringe, la voz del leproso adquiere una cualidad áspera, su garganta se vuelve ronca. Y ahora no solo se puede sentir, ver y oler al leproso, sino que también se puede oír su voz áspera. Y si no permanece con el tiempo, incluso se imagina un sabor peculiar en la boca, probablemente debido al olor. Así pues que la lepra era la más temida de todas las enfermedades antiguas, no tenía cura. Por lo menos esa forma de lepra no tenía cura. La lepra también tenía enormes implicaciones sociales. Bajo la ley mosaica, Levítico 13, a la persona con lepra se le ordena vivir sola, sin contacto social, con quienes no la padecían. Y según número 5:2, los leprosos debían vivir fuera del campamento de Israel, es decir, fuera de las ciudades, lejos de cualquier comunidad. Y donde quiera que fuera un leproso, debía gritar impuro, impuro, como advertencia para que los demás se mantuvieran alejados de él. Además del sufrimiento físico y social, debido a que algunas personas en tiempos del Antiguo Testamento fueron castigadas por Dios con lepra, entre ellas el rey Usías. Lamentablemente todos los leprosos eran considerados malditos
por Dios a causa de algún pecado. Por tanto, la carga de ser leproso en Israel durante la época bíblica era inimaginablemente difícil. Esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado a un pasaje en el que Lucas nos habla de la vez que Jesús sanó milagrosamente a 10 hombres leprosos. No uno, sino 10 hombres leprosos. Esto es lo que leemos en Lucas 17, del 11 al 19. Aconteció que mientras Jesús iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y él era un samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. La historia, tal como la presenta Lucas, es bastante sencilla. No necesita mucha explicación para comprender lo esencial de lo sucedido. Lucas nos cuenta que mientras Jesús viajaba a Jerusalén, 10 hombres que padecían de lepra se le acercaron y le rogaron que tuviera misericordia de ellos. Y así lo hizo. De acuerdo con la ley de Moisés, Jesús los envió a los sacerdotes judíos, los únicos que podían declarar limpio a un leproso. Y mientras iban de camino a los sacerdotes, fueron sanados milagrosamente. Pero en lugar de que los 10 hombres recién sanados volvieran a Jesús para agradecerle su curación, solo uno regresó. Y más que agradecerle al Señor por haberle sanado, Lucas nos cuenta que este hombre, que ni siquiera era judío, sino samaritano, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús, lo que significa que lo adoró. La adoración y acción de gracias de este samaritano, Jesús visiblemente decepcionado de que los otros 9 hombres no volvieran a darle gracias, le dice al hombre agradecido que su fe lo ha sanado. No solamente físicamente sanado, sino su alma también estaba sanada. Esa es la esencia de esta historia en Lucas 17, pero es importante entender que hay más de una simple historia sobre Jesús realizando una curación maravillosa que demostró su poder divino, algo que había hecho muchas veces durante su ministerio. Esta historia es única en el sentido de que está diseñada para revelar varias verdades y lecciones espirituales, especialmente la verdad sobre la importancia de ser agradecidos con Dios. Si bien en la curación de estos 10 leprosos observamos la misericordia y la compasión de Dios hacia los que sufren y están necesitados, así como el poder divino de Cristo para sanar, el punto principal de la historia es resaltar la gratitud mostrada por uno de los leprosos sanados y al mismo tiempo que se nos muestra la falta de gratitud de los otros 9 leprosos, quien, aunque también fueron sanados, nunca expresaron agradecimiento alguno a Jesús por lo que Él había hecho por ellos. Yendo un paso más allá, lo que aprendemos acerca de este hombre que regresó para agradecer a Jesús es que, como resultado de su sanación física, se dio cuenta de quién era Jesús y regresó a Él, porque sabía que necesitaba al Señor como su Salvador. Y por eso Jesús afirmó su fe salvadora, diciéndole en el versículo 19, levántate y vete, tu fe te ha sanado. La forma en que Lucas nos presenta esta historia es dividiéndola en 2 partes. La primera narra la curación de 10 leprosos y la segunda, la de uno de ellos y su respuesta a Jesús por haberlo sanado.
En su respuesta en las palabras de Jesús al respecto, encontramos valiosas verdades y enseñanzas espirituales que debemos aplicar a nuestra vida. Así comenzamos esta mañana analizando la primera parte de la historia, la cual es la curación de los 10 leprosos, versículo de 11 a 14. El verso 11 dice, aconteció que mientras Jesús iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En los primeros versículos de este pasaje, Lucas simplemente nos presenta el escenario informándonos de que el incidente que está a punto de contarnos tuvo lugar mientras Jesús se dirigía a la ciudad de Jerusalén. Sabemos por lo que Lucas nos contó unos capítulos antes que la razón por la que Jesús viajaba a Jerusalén era porque sabía que allí sería arrestado, juzgado, condenado y crucificado. Es decir, estaba en una marcha hacia la muerte y él lo sabía, sometiéndose obedientemente a la voluntad del Padre de entregar su vida como sacrificio por los pecadores. Esto es lo que Lucas nos dice en Lucas 9:51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, es decir, su regreso al Padre en el cielo, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y ahora leemos aquí en Lucas 17 que mientras estaba en este viaje a Jerusalén, mientras viajaba hacia el sur desde la zona de Galilea, pasaba por la frontera entre las regiones de Galilea y Samaria. Lucas no nos dice la ubicación exacta de Jesús en este punto y en realidad no es importante que lo sepamos, pero lo importante es lo que sucedió después. Mientras Jesús estaba en esta zona, y así leemos en el versículo 12, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a la distancia. Lucas nos cuenta que al entrar en una aldea sin nombre situada en algún lugar de la frontera de Galilea, entre Galilea y Samaria, Jesús fue recibido por 10 hombres leprosos que se mantuvieron a cierta distancia. La razón por la que se mantuvieron a distancia de él es porque esto es lo que la ley mosaica les ordenaba hacer, como dice Levítico 13, 45, 46. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Al comentar sobre la forma en que los leprosos eran aislados de la gente y lo maltratados que eran por resultado de su enfermedad, el erudito hebreo cristiano Alfred Eldershim, en su libro clásico La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, dijo lo siguiente: a los leprosos se les prohibía estrictamente acercarse a otras personas o interactuar con cualquiera que no fuera otros leprosos. El temor al contagio era tan grande que se les prohibía la entrada a Jerusalén o a cualquier otra ciudad amurallada. Tenían prohibido acercarse a menos de 2 metros de una persona sana y estaban confinados a un compartimiento especial en la sinagoga. Un rabino se negó a comer un huevo comprado en una calle donde había un leproso. Otro abogó por arrojar piedras a los leprosos para obligarlos a mantenerlos alejados. Así pues, estos 10 hombres que se acercaron a Jesús estaban desdichados físicamente, se encontraban en distintas etapas de esta terrible enfermedad que los consumía. Socialmente se sentían solos, aislados de todos los demás que gozaban de buena salud. Por ello, sin duda, se habían reunido como grupo para brindarse ánimo, cuidado y apoyo mutuo, ya que nadie más los ayudaba. Manteniéndose a cierta distancia de Jesús, comenzaron a clamarle, como leemos en el versículo 13, y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Lucas nos cuenta que al ver Jesús, estos 10 hombres comenzaron a alzar la voz, pidiéndole a gritos que tuviera misericordia de ellos. Curiosamente, al invocar a Jesús, se refieren a él como lo ven, a maestro, una palabra griega que significa comandante en jefe, alguien que tiene poder, autoridad, alguien que está al mando. Y esta es la única vez en el Nuevo Testamento en que alguien que no fuera discípulo del Señor se refirió a Jesús con este título, maestro. Pero estos 10 leprosos sabían que este título le quedaba bien a Jesús. Sabían que Él era alguien especial, alguien que tenía poder y autoridad y que estaba a cargo de las enfermedades e incluso de la muerte. Y sabían esto acerca de Jesús porque muy probable habían oído hablar de las curaciones milagrosas que Él había realizado en Galilea y sus alrededores. ¿Cómo no iban a haber oído hablar de Él y de lo que Él había hecho? Nadie había hecho jamás algo así en la historia de la nación ni del mundo, y todos hablaban de Él. En su comentario sobre Lucas, R.C. Sproul sugiere estos 10 leprosos oyeron hablar de Jesús de esta manera y escribe: las cosas que Jesús hizo en Galilea, en Judea e incluso en Samaria eran cosas que el mundo jamás había visto. Una oleada de milagros siguió a Jesús y ese tipo de ministerio se extendió como la pólvora por todo el territorio. Tal vez alguien gritó a los leprosos: hay un hombre llamado Jesús, resucita a los muertos, hace que los ciegos vean, los sordos oigan y los cojos caminen y salten de alegría. Estén atentos, quizás algún día venga por aquí, así es como luce. Siempre hay un grupo siguiéndolo, la llamamos maestro. Llegó el día que soñaron, el día porque oraron, cuando a lo lejos allí estaba, es Jesús. Se les oye hablar entre ellos, se pueden sentir su emoción. Aquí viene, está aquí, miren allá. Ese es Jesús, resucita a los muertos, quizás pueda curarnos. Así que susurraron, gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al pedirle a Jesús que tuviera misericordia de ellos, no necesitaban explicar lo que pedían, era obvio. Le pedían que les mostrara compasión, curándolos de su lepra, con fe en que Él podía hacerlo, ya que no tenían otra opción porque su enfermedad era incurable. Estos hombres desesperados le rogaron a Jesús que tuviera misericordia de ellos, sanándolos y liberándolos de su miserable existencia. Y mientras Lucas continúa esta narración, cuenta cómo Jesús respondió a su súplica de misericordia en el verso 14. Cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Tal como está redactado aquí, parece que al entrar en esta aldea, Jesús no vio a estos hombres al principio, pero sin duda los oyó, porque ellos estaban gritando. Pero cuando los vio, Él respondió a su clamor de misericordia. Sin embargo, su respuesta fue inusual y fuera de lo común. En lugar de sanarlos inmediatamente acercándose a ellos, imponiéndoles las manos y diciéndoles: queden limpios, como había hecho antes en Lucas con otro hombre que era leproso, Lucas 5:13, Jesús dijo algo más, les dijo, pero eso no fue lo que Jesús hizo como en Lucas 5:13, lo que hizo fue que dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué les diría esto? Jesús lo dijo como una prueba de su fe. Porque mostrarse a los sacerdotes era lo que el Levítico 14 ordenaba a los leprosos que hicieran si creían haber sido curados de la lepra. Únicamente si creían que habían sido curados podían hacer esto, suponiendo que padecieran una forma curable de esta enfermedad de la piel. Los sacerdotes actuaban con inspectores de salud.
Y si declaraban que el leproso estaba libre de la enfermedad, entonces, según la ley mosaica, se sometía a una elaborada ceremonia de 8 días que incluía varios sacrificios de animales. Al final de este tiempo, el hombre curado era libre de regresar con su familia y retomar su vida normal. Entonces, al decirle a estos 10 leprosos que fueran a presentarse ante los sacerdotes, Jesús les estaba diciendo en esencia que los sanaría. De modo que para cuando un sacerdote pudiera examinarlos, estarían libres de la lepra. Lo que estaba haciendo era ponerle a prueba su fe, comprobar si realmente creían que Él respondería a su súplica de misericordia para ser sanados de su enfermedad. Y ellos le creyeron, porque leemos al final del verso 14, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Obedeciendo a Jesús, lo que demostraba que creían que los sanaría, emprendieron su camino para presentarse ante los sacerdotes, presumiblemente hacia Jerusalén y el templo, donde estarían, porque allí es donde estarían los sacerdotes. Y fue mientras iban, probablemente poco después de empezar a caminar, que quedaron limpios. Ahora imaginen qué espectáculo fue este. 10 hombres leprosos caminando por un camino cuando de repente los 10 fueron milagrosamente sanados. Instantáneamente, completamente libres de lepra. El maestro bíblico Ken Hughes sugiere que esta asombrosa escena se veía algo así. Fue una curación masiva. No había espejos que reflejaran el cambio drástico, pero lo vieron al instante en los demás. De rostros cadavéricos resurgieron orejas, narices, cejas, pestañas y cabello, pies, muñones, ulcerados y sin dedos, se convirtieron de repente en sandalias encogidas y reventadas. Las extremidades nudosas se transformaron en dedos, la piel cubierta de persebe se volvió suave y flexible. Uno puede visualizar esto leyendo lo que escribió en este comentario. A partir del versículo 15, Lucas nos presenta la segunda parte de esta historia, en la que nos habla de uno de estos hombres sanados que regresó con Jesús. Es allí donde escuchamos a Jesús hablar y sus palabras revelan verdades y lecciones espirituales que debemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Y así pasamos a la curación de los 10 leprosos. La respuesta de uno de los leprosos sanados. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Separado del resto del grupo, que probablemente estaba ocupado celebrando sus cuerpos restaurados y sus nuevas vidas, uno de los hombres, al darse cuenta de que había sido sanado, decidió que en lugar de continuar su viaje para presentarse ante los sacerdotes, regresaría a Jesús, lo cual hizo glorificando a Dios a voz viva. Curiosamente, este punto había sido la primera vez en años que pudo decir algo más que un susurro, ya que la lepra a menudo afectaba a la garganta, lo que dificultaba mucho hablar con normalidad. Clamando alabanzas a Dios al regresar para estar con Jesús, esto no fue todo lo que él hizo. Él cayó sobre su rostro. En Lucas 17:16 dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Lucas nos cuenta que este hombre, al regresar a Jesús, cayó rostro en tierra a sus pies, es decir, reconociendo que Jesús era divino. Se postró a sus pies en un acto de adoración, agradeciéndole por haberlo curado de la lepra.
Esto es un acto de adoración. Y para resaltar lo especial que fue la respuesta de este hombre a Jesús, Lucas añade esta información sobre él al final de este versículo. Este era samaritano, Lucas 17:16. Los samaritanos eran odiados por el pueblo judío, pues eran una mezcla de judíos y gentiles que habían adoptado una forma regenerada de judaísmo con tintes paganos. Por ello se les consideraba apóstatas. La única razón por la que los otros 9 leprosos, que suponemos eran judíos, permitieron que este samaritano se uniera a su grupo fue porque eran marginados sociales, que ya no formaba parte de la comunidad judía, así que en realidad no importaba si un samaritano pertenecía a su grupo de leprosos. Al decirnos que este leproso curado era samaritano, en esencia, lo que Lucas está diciendo es algo así como, imagínense, un samaritano, alguien despreciado por los judíos y que a su vez lo despreciaba, fue el único judío que regresó a Jesús para adorarlo y agradecerle. ¡Qué asombroso! Y fue asombroso. Y es en este punto que Jesús, al darse cuenta de lo inusual que era, que solo este hombre y encima samaritano volviera a darle gracias, comienza a hacerle varias preguntas. Y al hacerlo vemos la lección principal de esta historia, la cual es mostrar gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Comenzando en el versículo 17, Jesús hace la primera de 3 preguntas. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Sin dirigirse a nadie en particular, Jesús preguntó, ¿no fueron 10 hombres a quienes purifiqué? Y por supuesto, esta es una pregunta retórica que no necesita respuesta porque era obvio, sí, 10 hombres fueron purificados. Pero uno solo regresó para darle gracias. Sin duda parece que Jesús se sintió decepcionado y afligido por la falta de esos otros 9 hombres. Todos ellos, tras ser purificados, deberían haber regresado para darle gracias, pero no lo hicieron. Entonces, ¿por qué no regresaron todos estos hombres para darle gracias a Jesús? Escuchen con atención, es porque el corazón humano es pecaminoso y una de las maneras en que el pecado se manifiesta es en la ingratitud hacia Dios. Incluso cuando las personas reconocen la bondad de Dios en sus vidas, en el sentido de que Él les provee alimento y lo necesario para sobrevivir, aún se niegan a darle gracias. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo enseñó acerca del corazón humano pecaminoso, que es un corazón ingrato. Un corazón que, si bien puede reconocer ciertas verdades acerca de Dios, no someterá su corazón obstinado para darle honor o gracias. Escribiendo en Romanos 1, comenzando en el versículo 18, Pablo dijo esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no que lo conocían personalmente, pero sabían que había un Dios. Acerca de la creación, el poder de Dios, que es un ser supremo. Entonces, aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En lugar de aceptar la verdad sobre Dios,
que Él les ha revelado sobre sí mismo, tanto al hombre antiguo como al hombre moderno, lo reprimen. En lugar de honrar a Dios por ser el creador y ser supremo del universo, se niegan a honrarlo o agradecerle sus numerosas bendiciones. En cambio, inventan todo tipo de creencias religiosas sin sentido, basadas únicamente en especulaciones humanas. Escuchen atentamente, basado en lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, dos de las unos pecados más básicos de nuestra humanidad caída es que nos negamos a honrar a Dios y agradecerle. En lugar de reconocerle y tener gratitud hacia Él por habernos creado, por darnos vida, por darnos todo lo necesario para subsistir, así como las muchas otras bendiciones de la familia, los amigos, los placeres básicos, somos ingratos, pensando que todo lo que tenemos lo hemos ganado con esfuerzo o por pura suerte y que Dios no tiene nada que ver con ello. Y la cosa solo va a empeorar porque en 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, escribió esto. Pero sepan esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán egoístas, amantes del dinero, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Falta de gratitud es lo que se ve aquí en esta cultura. Por lo general no se le agradece a Dios, salvo quizás en ocasiones especiales o festividades donde se espera y es obligatorio. El problema es que el espíritu de ingratitud por parte de los no creyentes tiende a afectarnos como creyentes en Cristo. De modo que además de ofrecerle una oración de agradecimiento a menudo mecánica antes de comer, o al igual que los no creyentes también tendemos a ser ingratos. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por salvarte? Por bendecirte con una nueva vida en Cristo, por darte con un esposo, si tiene esposo o esposa, y si no tiene un esposo o esposa, igual darle gracias por no tener uno, porque es su voluntad, o por tener hijos si los tiene y nietos, por bendecirte con un trabajo, con tu salud, con tu comunidad religiosa y todos tus bienes materiales. ¿Y cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios simplemente por su bondad? Y por ser quien es Él. Como alguien que leí dijo, la ingratitud, aunque siempre ha sido inherente al alma humana, florece en toda nuestra cultura. Y la cultura cristiana no es inmune. Las enfermedades contemporáneas que aquejan a otros también afectan a los cristianos, de modo que en algunos casos, aparte de las oraciones de agradecimiento superficiales de las comidas, nadie sabría que son personas agradecidas y mucho menos que reciben la gracia sanadora divina. Eso no debería ser así. Desde la perspectiva bíblica, los cristianos ingratos son una contradicción en sí mismos. Y así es una contradicción en sí misma porque dar gracias es precisamente lo que las Escrituras nos mandan a hacer. Una y otra vez, Dios nos dice que debemos darle gracias. Por ejemplo, leemos a lo largo de los Salmos que al adorar a Dios debemos darle gracias. Salmo 118, 29. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo creo que ustedes ya cuando la leímos se dieron cuenta que es igual. De nuevo en el Salmo 92, 1. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 34. Canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre. Salmo 106, 1. Aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego vamos al Nuevo Testamento. Se nos dice muy claramente que demos gracias a Dios.
No las voy a leer todas, pero hay algunas. Pablo, Peter estaban agradecidos. Colosenses 3:17, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios Padre. Hebreos 13:15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de los labios que confiesa su nombre. Yo amo esta, porque dice que en medio de las dificultades tenemos que dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, sea agradecido. Estos versículos son solo una pequeña muestra de los muchos versículos de las Escrituras que nos dicen de dar gracias a Dios. Debe ser parte de nuestra vida cotidiana. A pesar de todos estos versículos bíblicos que nos invitan a dar gracias, muchos cristianos no son agradecidos, sino que se muestran negativos y quejumbrosos. Y cuando la vida se caracteriza por negatividad y las quejas, es imposible ser agradecido. Hace poco leí una historia que ilustra precisamente eso sobre Alexander White, el gran predicador escocés del siglo XIX. Un día cuando Alexander White visitó a una anciana de su congregación, ésta se quejaba de prácticamente todo y de todos. Al final de la visita, después de escuchar todas quejas, cuando Alexander White se disponía a marcharse, su único comentario fueron las palabras del Salmo 103:2. Y recuerden, no olviden ninguno de sus beneficios. Qué buen recordatorio. Porque todos tenemos la tendencia a dejar nuestras quejas, a dejar que estas quejas nos impidan ver todas las bendiciones que Dios nos ha concedido, de modo que las olvidamos y por lo tanto olvidamos agradecerle a Dios por ellas. Volviendo a nuestro estudio en Lucas 17, vemos que este hombre, este samaritano, no iba a olvidarse de darle gracias a Jesús por haberle sanado. Y así, yendo en contra del resto de su grupo de leprosos sanados, regresó a Jesús para agradecerle por haberlo limpiado. Pero además de preguntar, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? Jesús hizo una segunda pregunta al final del verso 17. ¿Y los otros 9 dónde están? Una vez más, esta es una pregunta que no requería respuesta porque era obvio dónde estaban los 9 leprosos curados. Iban de camino a presentarse ante los sacerdotes en Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Por qué no volvieron para agradecerle a Jesús como lo había hecho aquel samaritano? La respuesta es que la diferencia de aquel samaritano, quien, como veremos en unos minutos, era un verdadero creyente, un hombre convertido. Estos otros 9 hombres no lo eran. Y como no eran creyentes, lo único que les importaba era regresar con sus familias y a su antigua vida. Estaban encantados de haber sido sanados, pero no tenían ningún interés en agradecerle al sanador. Y así es precisamente como la mayoría de los judíos de la época de Jesús reaccionaba ante sus milagros, especialmente ante sus curaciones. ¿Cuántos de los que fueron sanados por Jesús llegaron a creer en Él para su salvación? No muchos, ya que Jesús sanó a miles y miles, pero al final de su ministerio solo quedaban un puñado de creyentes. Ahí es donde encuentra la mayoría de la gente, en su egoísmo. Están felices de recibir todas las bendiciones que vienen de Dios, pero no tienen ningún deseo de honrarlo con sus vidas, ni de darle gracias por esas bendiciones. De hecho, a menudo ni siquiera piensan que esas bendiciones vienen de Dios. Así que ¿para qué darle gracias?
Jesús ahora hace una tercera y última pregunta. Lucas 17:18. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Al plantear esta pregunta de esta manera, Jesús acusa al pueblo judío de ingratitud. Como nación, habían sido tan bendecidos por Dios, pero en lugar de darle gloria, como este samaritano lo hizo, desarrollaron una actitud de derecho, creyendo que como pueblo del pacto de Dios les correspondían esas obligaciones obligatoriamente. Como resultado de este pensamiento distorsionado, alabar o agradecer a Dios dejó de ser una prioridad para ellos. Su actitud de derecho les impedía agradecerle su bondad. Ellos solamente esperaban que eso pasara porque pensaban que debería ser así. Fue tan extraordinario que de entre los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, solo el extranjero, el samaritano, que no formaba parte del pueblo del pacto de Dios, fue lo suficientemente humilde como para volver a Jesús, postrarse rostro en tierra, adorarlo y darle gracias por haberlo sanado. Entonces, ¿por qué este samaritano hizo lo que ninguno de sus amigos judíos leprosos estaba dispuesto a hacer? ¿Por qué solo él regresó a Jesús para darle gracias mientras que los demás continuaron su camino para ver a un sacerdote? Pues bueno, en el siguiente versículo Jesús nos dice por qué este hombre era diferente. Lucas 17:19. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Después de habernos contado que este samaritano se había postrado rostro en tierra ante Jesús en adoración, porque reconoció que Él era Dios, él sabía suficiente. Lucas nos dice ahora que Jesús le dijo que se levantara y se fuera. Es decir, vete y continúa tu camino hacia los sacerdotes para que te declaren limpio y curado de tu lepra. Y entonces Jesús les dijo las palabras más maravillosas que jamás oirán. Le dijo que no solo había sido sanado físicamente de la lepra, sino que también había sido sanado espiritualmente, en su alma. Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Estas palabras griegas son las mismas que Jesús usaba habitualmente en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación de alguien de su pecado. Lo que Jesús le decía a este samaritano era, tu fe te ha salvado. No solo te ha sanado físicamente, sino también te he sanado espiritualmente. Y como resultado de tu fe en mí, que era muy diferente a la de tus 9 amigos leprosos, has recibido la salvación eterna. Esta es la razón por la que este hombre samaritano era tan diferente de los otros 9 leprosos, la razón por la que regresó a Jesús con un espíritu humilde de adoración y gratitud, es porque Dios había obrado en su corazón y lo había llevado a la fe salvadora. Eso es lo que hace también en nosotros, lo que ha hecho en nosotros. Nos da fe para creer. Mientras que los otros 9 hombres tenían una forma de fe en Jesús, de modo que creyeron en Él solo porque podía obtener de Él. No era fe salvadora. Era solamente por lo que podían obtener de Él. La fe del samaritano era tal que ahora quería darle algo a Jesús. No solamente tomar, quería darle algo hacia Él. ¿Y qué era eso? Su alabanza, su adoración, su agradecimiento. Y así es exactamente hoy en día. Hay quienes tienen fe en Jesús, pero solo en función de lo que pueden obtener de Él. Sanación de alguna enfermedad, dinero, un buen trabajo, una buena vida. Su fe se centra en recibir, sin ninguna intención de rendirle
culto, adoración, gratitud, ni mostrarle a... Esta solamente es una fe superficial, no una fe salvadora. La fe salvadora reconoce que Jesús es Dios y que no nos debe nada. Al comprender que murió en nuestro lugar, en la cruz, sufriendo la ira del Padre, como nuestro sustituto y portador de nuestros pecados, no solo confiamos en Él como nuestro Salvador, sino que nos postramos ante Él en adoración y le damos gracias por salvar nuestras almas. Y esta adoración y acción de gracias continuará a lo largo de nuestras vidas y hasta la eternidad, porque cuando muramos y vayamos al cielo, ustedes que son creyentes, nos subiremos a las huestes celestiales para alabar a Dios y darle gracias. Apocalipsis 7, del 9 al 12 nos dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si Jesús es tu Salvador, lo que Él te está diciendo hoy en su palabra es que hagas un esfuerzo consciente por agradecerle más de lo que lo haces. Piénsalo, cultiva una actitud de gratitud. Es muy fácil decir palabras mecánicas. Puede usted de pronto terminar de comer y darle gracias. No necesariamente tiene que ser al principio. Pero debería cultivar una actitud de gratitud, de dar gracias en todo, dice Dios, porque esta es la voluntad para ti. En todo, dice Pablo, den gracias. Y si no conoces a Jesús como tu Salvador, entonces yo te urjo que deposites tu confianza en Él y en su muerte en la cruz. Él perdonará tus pecados, algo por lo que podrás empezar a agradecerle y por toda la eternidad. Si deseas hablar con uno de nuestros pastores sobre cómo confiar en Cristo como tu Salvador, por favor, habla conmigo después de que termine el servicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este maravilloso pasaje en la Escritura, tan claro que nosotros tenemos que darte gracias, Señor. A menudo somos como uno de esos 9 hombres que no te damos gracias. Ayúdanos a ser como este samaritano que te adoró, que te reconoció, que tú eras una deidad, que tú eras más que un maestro humano y te glorificó y te dio gracias. Para todos aquellos que te conocemos, te damos gracias, Padre, por sacarnos de ese lodo cenagoso y por llevarnos a ti y darnos salvación, por darnos nueva vida en ti, por darnos tantas bendiciones, especialmente las bendiciones espirituales. Te damos gracias, Señor. Oramos por aquellos que son negativos, que siempre están quejándose. Ayúdalos, Señor, a no ser así. Y así estemos en dificultades, Señor, tu mano poderosa está con nosotros y oramos por los que nunca han creído en Cristo, Señor, que nos están viendo en línea, o aquí en este templo, que puedan reconocerte hoy, Señor, que puedan reconocer que tú tienes el poder para transformar sus vidas y te pedimos que los atraigas a ti, Señor. Para el resto de nosotros, ayúdanos, Señor, a cultivar una actitud de gratitud, en siempre darte gracias.
y no en repetición o una oración obligatoria, sino corazones genuinos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.